El sol no brillaba igual en aquellas tierras lejanas. El aire era espeso, cargado de polvo y resignación. Nadie hablaba del ayer. Era como si recordar fuera un crimen, como si nombrar lo perdido abriera heridas que nunca cerrarían. Él se sentaba a orillas del canal sin moverse. Observaba las aguas buscando alguna señal. Había sido formado para servir, instruido en los rituales, preparado para un lugar que ya no existía. El templo había quedado atrás, o quizás había desaparecido dentro de él. A su alrededor, el pueblo sobrevivía. Algunos lloraban en silencio, otros fingían que nada había cambiado. Los más jóvenes ya no preguntaban por sus raíces, los más viejos solo murmuraban entre dientes. Cada rostro era un espejo de lo que no se decía. ¿Y tú también te sientes como un valle olvidado? Entonces escucha bien. Aún hay aliento para ti. Aún hay propósito. Aquel que restauró lo imposible sigue presente. No te alejes en silencio. Comparte este mensaje con alguien que necesita esperanza. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en la próxima revelación, porque donde Él habita, todo puede renacer. Él guardaba silencio, no por cobardía, sino porque las palabras ya no le obedecían. Había aprendido oraciones, pero ahora le parecían vacías. ¿Para quién hablar si el altar había sido desmantelado? ¿Dónde estaba aquel a quien servían cuando el exilio parecía no tener fin? Una mujer se acercó. Su voz era suave, pero su mirada exigía respuestas. ¿Todavía crees que nos escuchará? Él la miró sin responder. Quizás esperaba una señal, un viento, un temblor, algo que rompiera el letargo de los días interminables. Pero solo encontró silencio, y fue ahí, en medio de ese vacío sin promesas, donde algo comenzó a gestarse. No una voz, no un milagro, solo una incomodidad, una sensación dentro del pecho, como si alguien lo estuviera observando, como si el cielo aún no hubiera dicho su última palabra. Era una mañana como tantas otras. El cielo, opaco, el viento, inmóvil, todo parecía igual, pero algo en el aire pesaba diferente, como si una presencia invisible caminara entre los vivos. Él se levantó sin entender por qué. No había voz, ni llamado, ni aviso. Sus pies se movieron solos, llevándolo hacia un campo abierto más allá del campamento. Nadie lo vio partir, nadie lo siguió. Entonces, sin previo aviso, el cielo cambió. Una ráfaga violenta cruzó el aire, levantando polvo y derribando ramas. El firmamento se oscureció, como si una tormenta estuviera por caer, pero no era lluvia, era otra cosa. Desde lo alto surgió un resplandor tan intenso que obligó a cerrar los ojos. Aún así, podía ver, no con la vista, sino con algo más profundo, como si una parte de su alma se hubiera desprendido del cuerpo para observar lo imposible. Frente a él apareció una figura. No era como las que había visto en sueños. No tenía forma fija. Cambiaba, brillaba, giraba. Había fuego, había ruedas, había alas. Todo se movía sin tocar el suelo, en perfecta armonía, como una danza entre el tiempo y lo eterno. En el centro de aquel espectáculo, una especie de trono flotaba sobre el aire, y sobre ese trono alguien estaba sentado. Su rostro no podía verse, pero su presencia llenaba todo. Era como si el universo entero respirara a su ritmo. Entonces, una voz resonó. No fue fuerte, pero hizo temblar sus huesos. No fue gritada, pero lo atravesó como un rayo. «Levántate». Él cayó de rodillas. Quería hablar, pero no salía palabra alguna. Su boca estaba seca, su mente en blanco. «Tengo algo para ti». Una mano extendida surgió entre la luz. En ella, un rollo. Era antiguo, pero intacto. Sellado, pero esperando ser abierto. «Tómalo». Él estiró la mano. Dudó. Algo dentro de él decía que, si tocaba ese objeto, ya no habría retorno. Aún así, lo tomó. «Ahora, cómelo». Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Comerlo? Sí. Que entre en ti, que te cambie, que sea parte de quien eres, porque lo que hablarás no será tuyo, será mío. Con manos temblorosas, llevó el rollo a su boca. No sabía cómo, pero lo hizo, y cuando lo tragó sintió fuego en su pecho y dulzura en su lengua. Un sabor extraño, mezcla de verdad y juicio, de ternura y corrección.
La visión terminó tan rápido como había comenzado. El viento cesó, el cielo se aclaró, el silencio volvió, pero él ya no era el mismo. Había visto lo que no se puede explicar, había sentido lo que no se puede repetir, y aunque no entendía todo, sabía una cosa con certeza: había sido elegido. No volvió a hablar durante días. Caminaba entre los demás, pero su mente seguía allá, en aquel momento que nadie más había presenciado. Los sonidos del campamento llegaban a sus oídos como ecos lejanos. La gente conversaba, compartía pan, cuidaba a los niños, pero para él todo eso era un murmullo detrás de un velo. Se sentía extraño en su propia piel, como si el cuerpo que habitaba ya no le perteneciera del todo. Algo en su interior se había encendido, algo que no sabía nombrar. Las noches eran más largas. Cuando todos dormían, él permanecía despierto, mirando las estrellas como si esperara que una de ellas cayera del cielo con una señal. Pero nada bajaba, nada cambiaba. Por fuera, lo inquietante era lo que pasaba por dentro. Sus pensamientos ya no eran los mismos. Palabras que nunca antes había dicho comenzaban a formarse en su mente. Frases que no comprendía lo perseguían al despertar. Era como si alguien hablara desde lo profundo de su alma, susurrando verdades que él no había aprendido. Una tarde, mientras recogía leña junto al borde del río, escuchó una voz. No fue como la de la visión. Era más suave, más cercana. ¿A qué esperas? Se detuvo. Miró alrededor. No había nadie. He puesto fuego en tu boca. ¿Por qué callas? Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las ramas cayeron de sus manos. No soy un maestro. No sé hablar. Solo soy uno más entre muchos. La voz respondió sin dureza, pero con firmeza. Yo sé quién eres. Tú fuiste preparado para este momento, aunque no lo sabías. Él apretó los ojos como si eso pudiera cerrar lo que había empezado. ¿Y si me rechazan? ¿Y si no creen? Tu misión no es convencer, es anunciar. Habla y deja que lo demás suceda. El silencio regresó, pero algo en él se había afirmado. Por primera vez desde que fue traído a esas tierras, sentía que había un motivo para permanecer. Al volver al campamento, los rostros le parecieron diferentes. No porque ellos hubieran cambiado, sino porque él ya no los veía igual. Donde antes veía costumbre, ahora percibía necesidad. Donde solo veía rutina, ahora entendía hambre, no del cuerpo, sino del alma. Esa noche se sentó solo, frente al fuego. Murmuró palabras que nunca antes había dicho. No eran suyas, eran entregadas. No sabía cuándo hablaría, ni cómo, pero sabía que el momento se acercaba. Y cuando llegara, no lo haría como el hombre que había sido, sino como el portavoz de algo mucho mayor. Al amanecer algo cambió. El hombre que antes evitaba los ojos de los demás ahora caminaba entre ellos con otro ritmo. No era arrogancia, tampoco urgencia, era certeza. Se dirigió hacia el centro del asentamiento. Allí donde las familias solían reunirse al caer el sol, se detuvo. No necesitó levantar la voz. Su presencia bastó para que el murmullo cotidiano se apagara. «Tengo algo que decir», anunció con calma, pero sin titubeo. «No viene de mí. Me fue entregado». Algunos se miraron entre sí. Otros desviaron la vista, fingiendo no escuchar. Una mujer abrazó a su hijo con fuerza. Un anciano entrecerró los ojos, desconfiado. «Durante años hemos esperado una señal», continuó. «Ahora ha llegado». Pero no como muchos imaginaban. De entre la multitud, un hombre alto, de cabello gris, se levantó. Su rostro era conocido. Había sido líder antes del exilio. Su nombre era Abías. «¿Y quién te ha puesto por mensajero?», preguntó sin ocultar su incredulidad. «¿Desde cuándo eres portavoz del Altísimo?». El profeta lo miró sin enfado. «Desde que me fue dado un mensaje, no por elección, por designio». Abías cruzó los brazos. «Todos aquí hemos orado, todos hemos pedido dirección. ¿Y ahora vienes tú solo a decirnos que tienes la respuesta?». «No traigo respuestas, sino advertencias». El silencio se hizo más denso. «Las cosas no volverán a ser como antes», prosiguió. «Lo que creíamos intocable será derribado. Lo que considerábamos eterno será removido». Un joven lo interrumpió. «Basta. ¿Por qué siempre hablar de destrucción? ¿No hemos perdido ya suficiente?».
Lo que está por venir no es castigo sin propósito, es corrección, es justicia. Abías se adelantó un paso más. Entonces, dinos, ¿qué debemos temer? El abandono no fue de parte del cielo. Fuimos nosotros quienes dimos la espalda. Ahora, el juicio se aproxima. Un murmullo de incomodidad recorrió el grupo. Algunos empezaron a alejarse. Otros permanecieron, mas de brazos cruzados. No queremos más tragedias, dijo una mujer con voz firme. Ya enterramos a muchos. Basta de profecías que solo traen llanto. No vine a consolar, respondió. Vine a avisar, para que, ao menos, sepan que foram advertidos. Abías riu con desdén. Te escondes detrás de visiones, pero no tienes pruebas, solo palabras envueltas en misterio. No me corresponde probar nada, solo obedecer. La foule commence lentement à se disperser. La ferveur initiale a disparu, remplacée par la fatigue, la colère ou l'indifférence. Mais certains sont restés, quelques-uns seulement. Un groupe silencieux qui ne dit rien, mais qui ne s'éloigne pas non plus. Le prophète reste immobile, fixant le feu qui brûle au centre du camp. Il n'avait pas gagné de bataille, ni perdu. Il n'avait fait qu'accomplir la première partie de sa mission. Avant de partir, Abijah dit à voix basse, « Si tu te trompes, tu sèmes la peur sans raison. Mais si tu dis la vérité, alors nous sommes perdus. » L'homme ne répondit pas. Il savait que ce n'était que le début. Ses paroles seraient rejetées. Mais on le lui avait déjà dit. Il n'écouterait pas. Néanmoins, il devait continuer. Pasaron varios días desde que pronunció aquellas advertencias. El campamento volvió a su rutina, aunque con una tensión en el aire que no se disipaba. Algunos evitaban cruzarse con él. Otros fingían no notar su presencia. Pero él no discutía, ni intentaba convencer. Se limitó a desaparecer del centro, para reaparecer de otra manera. Una mañana, al salir el sol, lo encontraron acostado sobre el suelo, cerca de la entrada. No se movía, estaba de lado, en absoluto silencio. Al principio pensaron que había enfermado, o que había caído vencido por el cansancio. Varias personas se acercaron, algunas con burla, otras con preocupación. ¿Está vivo?, preguntó una joven, sin atreverse a tocarlo. Tal vez perdió la razón, dijo un anciano, o está fingiendo. Pasaron las horas. El sol subía, el calor aumentaba, y él no cambiaba de posición, ni hablaba ni reaccionaba. Solo su respiración lenta indicaba que seguía consciente. Al segundo día, seguía allí. La gente comenzó a murmurar. Al tercero, se formaron grupos que venían a observarlo, como si se tratara de un espectáculo. Al cuarto, algunos empezaron a molestarse. «Levántate ya, basta de juegos», gritó un muchacho, arrojándole piedras pequeñas. Él no se inmutó. En el quinto día, una mujer se acercó con un cuenco de agua. Se arrodilló junto a él, tratando de ofrecerle algo, pero no obtuvo respuesta. El hombre estaba decidido. Fue al séptimo día que finalmente se levantó. Sus movimientos eran lentos, como si el tiempo lo hubiera pesado. «¿Qué significa todo esto?», preguntó alguien desde el fondo. Él respondió con voz rasposa. «Cada día acostado simboliza años de desobediencia. Este lado representa una historia olvidada. No hablo con palabras, sino con actos». El silencio que siguió fue denso. Algunos fruncieron el ceño, otros desviaron la mirada, incómodos. A la mañana siguiente volvió a tenderse, pero sobre su otro costado, sin una sola explicación más. Pasaron más días. Las visitas continuaron. Nadie comprendía del todo, pero nadie podía ignorarlo. El desconcierto se mezclaba con temor. ¿Y si en verdad estaba transmitiendo algo? Entonces, ocurrió algo inesperado. Montó un pequeño horno con barro seco. Preparó una masa simple, como era habitual entre los exiliados, pero esta vez el combustible no fue leña, sino excremento seco. Cuando las llamas comenzaron a arder, muchos retrocedieron horrorizados. «¡Eso es impuro!», gritó una mujer. «Eso no se hace». Él no se inmutó. «Así comerán los que sobrevivan, en la miseria, sin dignidad, esparcidos, humillados». El fuego crepitaba, y las palabras quedaron suspendidas en el aire. Al día siguiente, tomó un cuchillo afilado. En silencio, se rapó la cabeza, también la barba. Recogió el cabello en 3 pequeños montones.
El primero lo arrojó al fuego. El segundo lo cortó en pedazos. El tercero lo lanzó al viento. Y entonces habló, sin levantar la voz. Una parte será consumida, otra destruida con violencia, y los restantes dispersados por tierras ajenas, pero un pequeño grupo será preservado. Nadie se rió, ni uno solo. Incluso aquellos que antes lo ridiculizaban, ahora guardaban silencio. Sabían que algo estaba ocurriendo. Quizás no podían explicarlo, tal vez no querían aceptarlo, pero lo sentían. Él no necesitaba sermones, no necesitaba convencer. Su cuerpo se había convertido en un lenguaje. Cada acción, una declaración. Cada gesto, una profecía sin necesidad de palabras. Y aunque muchos se negaban a creer, ninguno podía dejar de mirar. Los días se volvieron más grises. Algo en el ambiente pesaba como una sombra que nadie lograba ver, pero todos sentían. Algunos fingían normalidad, otros preferían no hablar, pero había quienes comenzaban a creer que lo que aquel hombre decía no eran locuras. Una noche, mientras las estrellas aún brillaban, el profeta fue sacudido por una visión. No estaba dormido, pero tampoco despierto. Era como si su cuerpo estuviera allí, pero su espíritu hubiera sido llevado muy lejos. Lo vio todo con una claridad dolorosa. Una ciudad amada, murallas altas, torres antiguas, gente caminando por las calles, ritos sagrados, cánticos, ofrendas. Todo parecía en orden, pero al mirar más de cerca, notó algo que le heló la sangre. Dentro de los patios sagrados había imágenes talladas que no pertenecían allí, altares levantados en nombre de otros nombres, sacrificios ofrecidos a ídolos silenciosos. Y lo peor, quienes servían ya no lo hacían por convicción, sino por costumbre, o peor aún, por conveniencia. Y entonces escuchó una voz. «¿Ves lo que han hecho? ¿Puedes comprender cómo han contaminado lo que era mío?» El profeta cayó al suelo temblando. «Deténlos, aún hay tiempo. Ellos no entienden lo que hacen». Pero la voz no respondió. Lo siguiente que vio fue la presencia sagrada levantándose, no con furia, sino con tristeza. Se retiraba lentamente, salía del centro y se detenía en la entrada, como si esperara, como si diera una última oportunidad. Pero nadie reaccionaba. La presencia siguió su camino, cruzó las murallas, se detuvo en un monte cercano, y allí, una vez más, esperó. El profeta gritó desesperado: «¡No nos dejes así! ¡Dales otra señal! ¡Muéstrales tu misericordia!». Pero el resplandor se elevó y desapareció en el firmamento. Fue entonces cuando despertó. Su rostro estaba húmedo. No sabía si por el rocío de la madrugada o por sus propias lágrimas. No pasó mucho tiempo hasta que llegaron las noticias. Mensajeros, exhaustos y cubiertos de polvo, irrumpieron en el campamento. Sus palabras fueron pocas, pero suficientes para romper cualquier esperanza. La ciudad ha caído. El silencio se extendió como una ola. Algunos negaban con la cabeza, otros se dejaron caer al suelo. Hubo gritos, hubo lágrimas, pero sobre todo, hubo vacío. El templo había sido saqueado, las columnas derribadas. El fuego lo había consumido todo. Aquellos que durante años habían dicho, «eso nunca sucederá», ahora caminaban como fantasmas entre las tiendas. El anciano Abías, que tantas veces había cuestionado al profeta, se acercó con el rostro pálido. Sus manos temblaban. «¿Era verdad?», dijo con voz quebrada. «Nadie lo creyó. Yo no lo creí. Pensé que nos rescatarían como antes». El profeta lo miró con compasión, pero sin orgullo. No fue castigo sin causa. No fue abandono sin aviso. Ellos se alejaron primero. Abías se sentó en el suelo cubriéndose el rostro. «Entonces ya no queda nada». «Sí queda», respondió el hombre de mirada firme. «Queda aquel que habló desde el principio. Él no ha muerto, no ha huido, solo se apartó, porque no quisimos oírlo». Durante semanas, el luto se instaló entre el pueblo. Las canciones se apagaron, las danzas cesaron. Nadie soñaba, nadie planificaba. La esperanza se había enterrado entre los escombros de aquella ciudad destruida, pero incluso en ese valle de lágrimas, el profeta sabía algo que los demás aún no podían ver. El final no era el final.
Las noches habían perdido su color. La luna ya no brillaba igual y el viento traía consigo un susurro triste. Nadie hablaba de futuro. Nadie preguntaba por la promesa. Era como si una cortina invisible se hubiera extendido sobre todos, apagando la última chispa de ilusión. El profeta se sentía desgastado. Había dicho todo lo que le fue entregado. Había soportado la burla, la incredulidad y, al final, la confirmación de cada palabra pronunciada. Y aún así, el silencio era más pesado que antes. Una madrugada, mientras el campamento dormía, fue tomado por otra visión. No hubo aviso, no escuchó trompetas, solo un cambio en la atmósfera, una sensación distinta, como si el aire se partiera en dos. Cuando abrió los ojos, ya no estaba entre tiendas, ni escuchaba voces humanas. Estaba de pie en un lugar desconocido. Frente a él se extendía una vasta llanura, inmensa, desierta, sin vegetación ni sombra. Nada se movía, ni una brisa, ni un sonido, solo vacío. Pero no era un campo cualquiera. En el suelo, miles de restos blanqueados cubrían la tierra. Huesos por todas partes, calaveras quebradas, costillas partidas, brazos y piernas dislocados. No había orden, solo caos seco, mudo y roto. El profeta dio un paso, y los fragmentos crujieron bajo sus pies. Cada sonido era un lamento. Cada cráneo parecía observarlo en silencio. Una voz lo detuvo. «Hijo de hombre, ¿pueden volver a vivir estos huesos?» Él tragó saliva. La pregunta lo golpeó como un relámpago. Miró alrededor. No había señales de vida, ni carne, ni tendones, ni respiración. Solo polvo, fragmentos y recuerdos. No quiso apresurarse en responder. Cerró los ojos, inhaló profundamente y respondió con humildad: «Señor, tú lo sabes». La voz no insistió, pero el paisaje no cambió. Todo seguía igual, inerte. Entonces comprendió que no se trataba de mirar con los ojos, sino de obedecer con fe. Se arrodilló, puso sus manos sobre la tierra, sintió el frío del abandono en sus dedos. Luego, se puso de pie nuevamente, respiró con fuerza y habló con firmeza. «Oíd, restos dispersos. Esto dice el que da la vida. Yo haré que respiren otra vez. Les devolveré forma. Los cubriré de piel y pondré espíritu dentro de ustedes. Y vivirán». El eco de sus palabras se perdió en el horizonte. Por unos segundos, todo quedó en suspenso. Pero entonces, el suelo tembló levemente. Un sonido comenzó a surgir. Primero tenue, luego más fuerte. Como si miles de piezas comenzaran a sacudirse al mismo tiempo. Los huesos empezaron a moverse. El temblor se intensificó. Como si una fuerza invisible recorriera la tierra desde sus entrañas, los fragmentos comenzaron a sacudirse. Primero lentamente, luego con creciente intensidad. Sonidos secos se alzaron en la atmósfera. Crujidos, chasquidos, golpes entre sí. Huesos aislados empezaban a buscar su lugar. Se atraían, se reconocían, se unían. Lo que antes era un paisaje de muerte comenzó a convertirse en un espectáculo inquietante. Las piezas flotaban brevemente, encontraban sus articulaciones, giraban, encajaban. Una tibia se unía a un fémur. Una columna se alzaba en medio de la nada. Mandíbulas se cerraban sobre cráneos que encontraban sus vértebras. Como si una inteligencia más allá de lo humano guiara cada parte a su sitio exacto. El profeta, aún de pie, no se atrevía a moverse. Observaba con asombro sin atreverse a hablar. Aquello que sus ojos contemplaban no se podía explicar. Y aún no había carne. Solo esqueletos reconstruidos, en pie, formando filas irregulares en el horizonte. Cientos, miles. Pero no se movían. Estaban ahí, pero sin vida. La voz volvió a sonar. Esta vez, más cercana, como si estuviera justo detrás de él. Aún falta algo. Habla al viento. Llama al espíritu. Di. Desde los cuatro extremos, ven, sopla sobre estos cuerpos, y que revivan. El profeta tragó aire. Sintió cómo sus palabras eran empujadas por algo que no era suyo. No tuvo que pensar demasiado. Solo permitió que la frase saliera. Ven, aliento del cielo, despierta a estos dormidos, llénalos de existencia. Entonces, el viento llegó. No como brisa, no como ráfaga.
Fue más bien un impulso que descendía desde arriba, como una caricia con poder. El aire giró entre ellos, se coló por los orificios vacíos, entró en los torsos, infló los pulmones que aún no estaban formados, y lo imposible ocurrió. Sobre los huesos comenzaron a nacer tendones. Cuerdas invisibles los unían con firmeza. Luego, músculo sobre músculo. Capas se extendían como tela viva cubriendo lo seco. Finalmente, la piel envolvió cada estructura con suavidad. Era como ver una creación al revés, de dentro hacia afuera. El campo se transformó. Donde antes reinaba el abandono, ahora se alzaban cuerpos completos, humanos, recién formados, en silencio, de pie, con ojos cerrados, sin moverse aún. El profeta dio un paso hacia adelante. Sentía que algo estaba por suceder, pero aún no sabía qué. De pronto, uno de ellos abrió los ojos, luego otro, y otro más. Una a una, las miradas se encendían, como faros encendidos en medio de la niebla. Los cuerpos respiraban, no hablaban, no gritaban, no se abrazaban, solo estaban ahí, firmes, esperando instrucciones, como si supieran que habían vuelto, pero aún no recordaran por qué. La voz habló por última vez en esa escena. Este pueblo decía: estamos acabados, perdidos, olvidados, pero yo les devuelvo el ser, les devuelvo su identidad. Los sacaré de donde cayeron y los haré caminar otra vez. El profeta sintió sus rodillas ceder. Cayó al suelo, no por temor, sino por la sobrecarga de lo que había presenciado. Se cubrió el rostro, no para ocultarse, sino para contener las lágrimas. Lloraba porque había esperanza, porque aquel valle no era solo un lugar de huesos, era un reflejo del corazón de su gente. Y ahora latía de nuevo. Cuando despertó de la visión, el fuego del campamento aún ardía. A su alrededor, todos seguían con sus actividades: moler grano, calentar agua, consolar niños. Nadie había notado que, por unos instantes, él había estado en otro mundo. Se levantó lentamente, caminó entre las tiendas, observando los rostros que antes se le mostraban cerrados. Muchos seguían indiferentes, otros derrotados. Pero en unos pocos, algo había cambiado. Miradas que antes eran de piedra, ahora titilaban con inquietud. No dijo nada. Aún no era el momento. Pero sabía que aquella visión no era solo para él. Era una promesa que debía ser contada. Y cuando llegara la hora, las palabras serían distintas, porque ahora no hablaría del juicio. Ahora contaría que aún hay vida, donde todo parecía muerto. La noche era serena. El cielo despejado mostraba más estrellas de lo habitual. Todo parecía en calma, pero su interior ardía. Desde la visión del valle, no había tenido descanso. Algo lo llamaba, como un susurro constante que no podía ignorar. Sin saber cómo fue trasladado. No fue un sueño, tampoco una alucinación. Simplemente en un abrir y cerrar de ojos ya no estaba donde antes. Ahora se encontraba al pie de una gran montaña. No tenía nombre, pero su presencia imponía respeto. Era alta, majestuosa, rodeada de un silencio que hablaba más que 1000 voces. Cada piedra parecía colocada con intención. Cada planta brotaba como señal. Una figura apareció a su lado. No era un hombre común. Su rostro no se distinguía, pero su postura era firme. Sostenía una cuerda y una vara. No dijo quién era. No explicó su presencia. «Mira bien», dijo, «y presta atención a cada detalle». Comenzaron a subir. El camino era largo, pero sus pasos eran ligeros. No sentía fatiga. A medida que ascendían, el aire se volvía más limpio. Algo en lo alto los esperaba. Al llegar a la cima, un extenso terreno se abrió ante sus ojos. Una gran estructura dominaba el espacio. Era simétrica, inmensa, luminosa. No estaba hecha con manos humanas, al menos no con las de su tiempo. Muros rectos, columnas perfectas, salas abiertas, escalinatas que conducían a niveles superiores. Todo tenía una proporción exacta, como si cada medida fuera parte de un mensaje escondido. El guía caminaba delante de él, marcando cada paso, señalando medidas con la vara. Esto no es solo una construcción, es una declaración. El profeta observaba en silencio. Cada rincón parecía respirar. No había adornos innecesarios.
Todo estaba limpio, puro, ordenado, y sin embargo no parecía vacío. Se sentía lleno de algo invisible. Atravesaron varias entradas. El interior era aún más impresionante. Había espacios para encuentros, otros para reflexión. No había ídolos ni altares ajenos, solo un trono al fondo, cubierto por una luz tenue. «Aquí vendrá la presencia que se fue», dijo la figura sin mover los labios. «Este será el nuevo centro». El profeta quiso hablar, pero las palabras no salieron. No por miedo, sino por reverencia. Entendía que no estaba viendo un lugar físico solamente. Era una visión de lo que podía ser. Una promesa de restauración no basada en muros, sino en alineamiento con lo sagrado. Bajaron lentamente. Antes de que la visión terminara, el guía se volvió hacia él por última vez. «Dilo todo. Describe lo que viste. No omitas ni el más mínimo detalle, porque aquellos que escuchen deberán saber que esto no es fantasía, sino destino». Y con esa frase, todo desapareció. Despertó con el corazón acelerado. A su alrededor el campamento seguía en silencio. Nadie más había visto nada, pero él sabía que algo nuevo estaba por comenzar. Había visto el diseño, ahora debía preparar el terreno. Durante días, el profeta permaneció en silencio. No por miedo, sino porque las palabras no alcanzaban para describir lo que había contemplado. El templo elevado, el orden impecable, la claridad en los detalles. Todo eso seguía grabado en su mente como fuego. Pero no había sido lo más impactante. Lo que venía después superaba todo entendimiento. Una tarde, mientras el sol descendía detrás de las colinas, el aire se tornó distinto. No era un cambio de clima, era otra cosa. Una quietud repentina cubrió la zona. Incluso los animales quedaron en silencio. Ni una hoja se movía. Él lo sintió antes de verlo. Un resplandor comenzó a surgir en el horizonte. No era luz común. Tenía profundidad, color, peso. No hería los ojos, pero obligaba a cerrar los párpados. No hacía ruido, pero llenaba el pecho con una vibración profunda. La claridad avanzaba, lenta y majestuosa. Venía desde el este, la misma dirección por donde, mucho tiempo atrás, se había alejado la gloria. Él cayó de rodillas. No por obligación. Era imposible mantenerse en pie. La luz llegó a la entrada del templo que había visto en la visión anterior. No tocó los muros. No cruzó las puertas como alguien que pide permiso. Entró como dueño legítimo, como quien regresa al hogar después de una larga ausencia. El interior se iluminó por completo. Cada rincón se llenó de sentido. El profeta se postró, con el rostro en tierra. No dijo nada. No intentó mirar. Sabía que estaba ante algo que sus ojos no podrían soportar. Una voz lo alcanzó. No fue fuerte, pero fue clara, y lo atravesó como si le hablara desde dentro. «Este será mi lugar. Aquí habitaré, no por obligación, sino por deseo. Estaré en medio de ellos. Ya no miraré desde lejos. Caminaré entre sus caminos. Seré su centro». Las palabras no fueron gritos, fueron promesas. Una presencia invisible se esparció por toda la visión, como un perfume sin origen, como un canto sin sonido. Entonces comprendió. Lo que había visto no era solo arquitectura sagrada, era el corazón restaurado de un pueblo. Era la reconciliación entre lo eterno y lo frágil, un nuevo comienzo. La vergüenza sería quitada, el abandono reparado, la distancia superada. El templo no era solo un edificio, era símbolo, era llamado, era declaración, y la luz no era solo un fenómeno, era una persona, era la misma que había partido tiempo atrás cuando todo fue corrompido, y ahora había vuelto. El profeta no necesitó escribir de inmediato, no necesitó correr a contar, porque entendía que algo más profundo había ocurrido. La esperanza había regresado, pero esta vez no como idea, sino como presencia. Cuando se puso de pie, sus piernas temblaban. No por debilidad, sino por reverencia. Cada parte de su ser estaba distinta. Había sido tocado, miró al cielo y supo, sin que nadie se lo dijera, que lo mejor aún estaba por revelarse. El profeta no esperaba ver más. Ya había contemplado estructuras celestiales, figuras inefables y luces que hablaban sin voz. Pero aquella mañana algo diferente ocurrió. No fue llevado por el viento, ni arrebatado por visión.
Simplemente despertó y sintió que debía regresar al lugar alto. El aire estaba limpio, el cielo despejado. La luz del amanecer tocaba las piedras con dulzura. Al acercarse a la estructura sagrada, sus ojos notaron algo que no estaba antes. Desde el umbral del edificio brotaba un pequeño hilo de agua. Al principio pensó que era rocío o filtración, pero la dirección del flujo era clara. El líquido descendía por un canal invisible, recorriendo el terreno sin detenerse. Silencioso, constante, sin presión, pero sin interrupción. Decidió seguirlo. A medida que caminaba, el hilo se ensanchaba. Pasos después ya era un arroyo. Más adelante, un canal. Luego, un río. Pero no era un río común. Donde pasaba, la tierra estéril reverdecía. Plantas desconocidas brotaban a su paso. Árboles comenzaban a crecer con raíces profundas. Flores sin nombre surgían en rincones olvidados. El agua no era solo transparente, tenía un brillo suave, como si contuviera dentro de sí fragmentos de luz. El profeta se agachó. Tocó la corriente con la punta de los dedos. No estaba fría ni cálida. Era como tocar algo que no pertenecía al tiempo. La llevó a sus labios. No sabía a qué sabía. No se parecía a nada conocido. Pero al beber, su cuerpo se estremeció. No por el sabor, sino por lo que provocaba dentro de él. Recordó cosas que había olvidado. Sintió una paz que no provenía del exterior. Escuchó en su interior una melodía que no se podía escribir. La corriente seguía. Y a sus márgenes, la vida brotaba sin que nadie la sembrara. A su lado crecían árboles con hojas vigorosas. Sus ramas no caían. Sus raíces no se secaban. Cada fruto estaba maduro en su tiempo. Cada parte de ellos servía para algo. Y entonces lo entendió. El río no era solo agua, era señal. Se trataba de una restauración que no venía por esfuerzo humano. Una transformación iniciada desde lo alto, fluyendo sin detenerse, alcanzando todo lo que